Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 18 de junio y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas del día. Se desbloquea judicialmente la situación del Palacio de los Deportes de Ellín con la autorización del Consejo de Gobierno de transferir a la empresa más de 1.950.000 euros. Se entregan los premios del concurso Ellín Dos Patrimonios con el objetivo de fomentar la creación literaria en torno a los dos patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. El Ayuntamiento de Ellín presenta el recopilatorio del concurso de microrrelatos que se convocó en 2019 con motivo de los 120 años de la declaración de ciudad a Ellín. La policía local intensifica los controles de alcohol y drogas al volante durante 7 días y también durante un mes controlará los nuevos límites máximos de velocidad de 30 km por hora en todo el casco urbano y también en pedanías. Se desbloquea judicialmente la situación del Palacio de la Música, la Cultura, los Deportes, las ferias y las exposiciones de Ellín, el mal llamado Palacio de Todas las Cosas, con la autorización del Consejo de Gobierno de transferir a la empresa más de 1.950.000 euros. Ya tenemos un pequeño adelanto, una pequeña solución al conflicto que se había generado. El martes 15 de junio, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el gasto de 1.950.114 euros para hacer frente a la ejecución provisional 70/2021 interpuesta por IFAG Infraestructuras ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Toledo por la extinción del contrato de obras del Palacio de la Música, la Cultura, los Deportes, las ferias y las exposiciones de Ellín. La empresa adjudicataria denunció en 2011 y 2012 carencias presupuestarias y finalmente desistió del contrato. Así le diré que la empresa IFAG Infraestructuras es la adjudicataria del contrato de obra para la construcción del Palacio de la Cultura de Ellín. El 1 de septiembre de 2010 se firma el correspondiente contrato entre Jicamán e IFAG por un importe de 8.064.803 IVA incluido. Con fecha 25 de enero de 2011, se acepta un presupuesto de mejoras por importe de 817.420 euros, lo que hace que el monto total de la obra ascienda a la cantidad de 8.882.224. Según consta la sentencia, ya a finales de 2011 y durante el 2012 se sucedieron diversas incidencias que dan lugar a la reclamación, voluntad política de modificación sustancial del contrato, distintas órdenes de ralentización y paralización de la obra, suspensión temporal total de la construcción y finalmente, en junio de 2012, Jicamán hace pública su decisión de desistir unilateralmente del contrato, alegando carencia de dotación presupuestaria para continuar atendiendo la obra y también conforme a la política de contención y restricción del gasto. El día 2 de octubre de 2012 se dicta acuerdo por parte de Jicamán formalizando la resolución del contrato con suspensión total y definitiva de las obras. Cuando se toma la decisión de suspender la obra total y definitivamente, el importe de obra pendiente, es decir, obra inejecutada, ascendía a la cantidad de 4.190.544. Más o menos quedaba pendiente por ejecutar un 47% de la obra. El alcalde reprochó esta situación a los recortes de la presidenta regional en esos años, María Dolores de Cospedal. Como en esta región, en junio de 2011, entra un nuevo gobierno del Partido Popular, comandado por María Dolores de Cospedal, con la única pretensión de cargarse todo aquello que oliese a PSOE. Los recortes de Cospedal no fueran porque la situación fuese mejor o peor. Los recortes de Cospedal se utilizaron como escarnio público a las políticas socialistas. En su mente solo estaba destruir todo lo que el PSOE había hecho durante sus años de gobierno, que no fue otra cosa que levantar esta región. Este 1.950.000 euros que se tiene ahora que pagar por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y que no va a servir para nada, bien se podría haber utilizado en la obra y seguramente hoy Ellín no contaría con un Palacio de Deportes, pero sí contaría
con un teatro auditorio que tanta falta nos hace. Este proyecto comenzó en el mandato municipal de Diego García Caro. Casi al final el gobierno regional decidió pararlo. En el periodo de los populares, siendo alcalde Manuel Mínguez, concretamente en 2014, Juan Antonio Moreno Moya presentó en pleno una moción para reconvertir el palacio en un auditorio. El Partido Socialista, en ese momento en la oposición, apoyó el proyecto, según relata el primer edil. Por cierto, principalmente ustedes los periodistas recordarán cómo a finales de 2014 el gobierno municipal del Partido Popular, y más concretamente el hoy diputado regional Juan Antonio Moreno Moya, presentó en pleno una propuesta para modificar la utilidad de ese edificio, que pasaría a ser de un palacio de deportes a un teatro auditorio. Propuesta que el Grupo Socialista, aun con discrepancias internas dentro del propio grupo, pero aprobó, y esta nueva mentira del Partido Popular nunca pasó por el Consejo de Gobierno que presidía María Dolores de Cospedal. Ramón García afirma que paralizar esta y otras obras era un castigo de María Dolores de Cospedal a los municipios con tradición socialista en el ayuntamiento. Desgraciadamente en Ellín tenemos constancia de cómo María Dolores de Cospedal nos castigó, sencillamente porque esta ciudad había sido gobernada mayoritariamente durante su historia democrática por el Partido Socialista. Y nos castigó con el beneplácito de quienes en el periodo 2011-2015 gobernó Ellín, que no fue otro que su partido, el Partido Popular. Dos obras que para Ellín eran de capital importancia sufrían el parón de las tijeras de Cospedal. Una, el Centro de Salud número 1, y la otra, esta obra del Palacio de los Deportes. Afortunadamente, y después de desentrañar todo el tinglado que montó Cospedal, tuvo que ser un gobierno socialista, el de Emiliano García Paje, el que solucionase el problema y hoy podamos contar con un centro de salud moderno y acorde a las necesidades de Ellín. Enumera los proyectos que desde el Gobierno regional popular, con la complicidad del Gobierno local también de ese signo, se paralizaron, como el Colegio Cruz de Mayo, el Centro de Salud número 1 o los regadíos que dejaron fuera a los agricultores de Agramón, Minateda, La Horca y Cancarix. Las políticas de Cospedal y del Partido Popular en Ellín se ciñen a la destrucción y el derribo. Las 4 líneas que marcaron su política de 2011 a 2015 fueron: primero, la paralización de la obra del Palacio de los Deportes, con un derroche incluido de 1.950.000 euros, que supone el 52% de la obra pendiente. La eternización burocrática de la obra del Centro de Salud número 1, que en 4 años fueron incapaces ni tan siquiera de conseguir iniciar el expediente. El intento de cierre del Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, que se saldó con la clausura de la residencia y que gracias a la movilización ciudadana y política en aquel momento conseguimos salvar el colegio. Por cierto, muy pronto se va a proceder a la colocación de la primera piedra, otra vez de manos de un gobierno socialista. El atropello que Cospedal quiso realizar en la zona con la declaración de nuevos regadíos que dejaban fuera a centenares de familias ellineras de Agramón, Minateda, La Horca y Cancarís. En estos 4 puntos se desgranan las políticas de Cospedal con Ellín, que contaron, como digo, con el beneplácito y complicidad del gobierno municipal del Partido Popular. El alcalde se adelanta a la respuesta de los populares. Van a repetir ese mantra que durante 4 años repitieron: el derroche, la mala gestión socialista, las miles de facturas en el cajón y, cómo no, la deuda y la deuda. Pero lo cierto y verdad es que Ellín no podrá recordar al gobierno de Cospedal, a los 4 únicos años de gobierno del Partido Popular en esta región, no lo podrá recordar, como digo, con una sola acción positiva para Ellín y sus pedanías. García ve una nueva oportunidad para emplazar un auditorio que, según sus palabras, es lo que necesita el municipio, aunque será a largo plazo. Porque saben ustedes que a mí, cada vez que me han preguntado, siempre les he dicho lo mismo, que estaba pendiente de una resolución judicial y que hasta tanto en cuanto no se llegara a ese momento, el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades no podían ni tan siquiera sentarse a negociar qué va a pasar con esa infraestructura. Como digo, ahora se ha abierto una puerta nueva, se ha abierto una nueva posibilidad, pero también me adelanto a los posibles agoreros, o sea, que no piensen de que hoy ha salido la sentencia, hoy el Consejo de Gobierno tiene que pagar casi 2 millones de euros y mañana va a aprobar una partida de 5 millones para poner en marcha la obra. Vale, eso ya lo descartamos por completo. Sí que es cierto
que yo tengo que hablar con el presidente, esto es una perspectiva nueva que se nos abre, tengo que hablar con el presidente para sentarnos y marcar las pautas a seguir para que Ellín por fin pues tenga el auditorio que todos deseamos. Para que Ellín llegue a tener un auditorio en este lugar se necesita una dotación presupuestaria, una licitación, un proyecto y un largo etcétera. Ahora mismo no hay proyecto, ahora mismo no hay nada. Hay un proyecto que se hizo en su día, el proyecto era de un Palacio de los Deportes, pero vuelvo a repetir, en el año 2014 sabéis que se presentó el Partido Popular esa modificación de uso del Palacio, pero que no pasó ni por Consejo de Gobierno. Entonces, pues habrá que pasar por Consejo de Gobierno la decisión del Ayuntamiento de Ellín de que esa obra se convierta en auditorio, habrá que hacer un proyecto nuevo. Esto le queda tiempo. Y de otras formas, si no recuerdo mal, en mi programa electoral para estos 4 años llevaba un punto que era más o menos el desbloqueo de esta situación, ¿no? de que iniciaríamos los trámites para convertir esa infraestructura en el Palacio Auditorio que todos queremos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar en esa línea, pero como digo, lo mismo mañana el Partido Popular nos presenta una moción para que instemos urgencia al Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer un auditorio. Esto ya sería el colmo de los colmos, pero bueno, no descarto nada, ¿eh? Yo tengo muy claro que yo con el Partido Popular de Ellín no descarto nada en absoluto. Y entrega de los premios del concurso Ellín Dos Patrimonios, que tenía el objetivo de fomentar la creación literaria en torno a los 2 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO en la localidad, las tamboradas y el arte rupestre levantino. También este concurso tenía 2 categorías, relato y poesía. El objetivo era haber entregado los premios con motivo de la Cuaresma, antes de Semana Santa, pero que toda esta pandemia pues nos lo ha hecho retrasar y es verdad que no se pueden hacer actos como a nosotros nos gustaría, con más difusión, más multitudinarios, con su vino de honor después, que sabe Fabiola, la concejala de Cultura, que a mí me gusta dar vino después de los actos. Pero bueno, el vino lo llevamos puesto hoy en los reconocimientos que vamos a hacer. Este certamen se une la literatura con fomentar el patrimonio de la humanidad del municipio. Nosotros, cuando nos planteamos hacer el concurso, pues nos planteamos que este primer concurso literario, o segundo si lo contamos el de microrelatos, pues queríamos dedicarlo a esta marca de 2 patrimonios. Por un lado, en el tema del relato o de la prosa, dedicarlo a algo que tuviese relación con el abrigo grande, con las pinturas rupestres, con el arte rupestre en general. Y por otro lado, en el tema del verso, en la poesía, que los autores pues tuviesen alguna connotación en sus poemas referida a los tambores considerados en su totalidad, siendo de cualquier parte del mundo o de cualquier manifestación que el tambor exista no solo aquí en Ellín, sino en cualquier parte del mundo. Más de 200 trabajos se presentaron en el certamen en 2 categorías que por la procedencia también adquirió un carácter internacional. La verdad es que tuvimos éxito porque hubo bastantes trabajos que se presentaron al concurso. Se presentaron alrededor de 75 trabajos, si no recuerdo mal, en el tema de relato, en el tema de prosa, y 130, 140 en el tema de poesía. Yo creo que para ser el primer concurso que realizábamos fue un éxito, porque además había relatos y poemas venidos de todas partes del mundo. Yo, cuando estuve revisando de dónde venían los poemas, pues me sorprendí de que algunos viniesen, pues no ya de países de habla hispana, como puede ser Argentina, Cuba, México, que es verdad que hay muchos autores que se presentan a concursos, sino incluso pues de gente que hablaba o escribía en castellano en Estados Unidos o en Alemania, sin ser, o aparentemente ser, etimológicamente sus nombres castellanos. La participación de los más pequeños fue escasa, aunque de gran calidad literaria. Había pocos relatos, pero también la chica que ganó el premio al mejor menor de edad, pues también estuvo entre los finalistas, y eso ya se lo comuniqué a ella. Ella es de Barcelona, no ha podido venir, pero se lo dije y se puso muy contenta. Y en los poemas pues también había pocos, pero bueno, la audacia de que alguien de 12 años se atreva a participar en un concurso donde pueden participar gente de hasta 18 años
y que se atreva a escribir con sus defectos y como ya le he hecho yo la crítica en casa, que me gustaba más el fondo que la forma, pues también tiene su mérito y por eso el jurado decidió, yo creo que con buen criterio, concederle el premio. Así fue el fallo del jurado en el concurso de relatos. Premio al mejor relato para el relato titulado Ocre Rojo, presentado bajo el seudónimo Gulabdar, que una vez abierta la plica corresponde a don Juan Carlos Pereletegui Jornet, vecino de Alicante. Premio al mejor relato de autor local para el relato titulado Nómadas de la Piedra, firmado con el seudónimo Titus Flavius, que abierta la plica corresponde a don Antonio del Carmen López Martí. Y premio al mejor relato escrito por un menor de edad al relato titulado Inmortales, presentado bajo el seudónimo Voces del Viento y que una vez abierta la plica corresponde a Julia Alía Castillejos, de 17 años y domicilio en Barcelona. El mejor relato de un autor local se le otorgó a Antonio del Carmen López con el trabajo Nómadas de la Piedra, dotado con 300 euros, y en su intervención explicó que lo que le evocaban las pinturas rupestres del Abrigo Grande. Desde ese punto de vista, yo relaciono los dos patrimonios de Ellín, porque los dos apelan a la espiritualidad. Uno apela a la espiritualidad anímica, que es el primer patrimonio, el patrimonio rupestre, y el segundo apela a la espiritualidad religiosa, pero en el fondo ambos se dan la mano, con lo cual en Ellín somos profundamente afortunados porque estos dos patrimonios son patrimonios del espíritu y como tal me siento profundamente orgulloso, primero de ser ellinero y segundo de poder comulgar con mis ancestros, con mi estirpe y en mi pequeño relato haberles rendido un pequeño homenaje. Gracias. El mejor relato a juicio del jurado ha sido Ocre Rojo, del alicantino Juan Carlos Pereletegui, con un premio en metálico de 600 euros. Bueno, lo primero, agradecer al ayuntamiento, a los organizadores del concurso, la buena idea que han tenido. Yo no me dedico soy licenciado en Historia, pero no me dedico a la historia profesionalmente, pero sí que, bueno, en la medida de mis posibilidades procuro hacer todo lo posible por divulgarla, sobre todo el arte rupestre y el arte prehistórico, a lo que más me dedico, y creo profundamente en la divulgación que produce placer. No puede ser la divulgación que resulte un ladrillo, un tocho, que resulte pesada, un plomo. Entonces creo en la divulgación pues, por la ficción, por los relatos, por las novelas, por el rigor científico, pero acompañado de fantasía y de aquello que haga amena el conocimiento. Y en ese sentido pues creo que habéis tenido un acierto y que estáis muy bien encaminados. Y os agradezco mucho. Y bueno, si encima he sido yo el afortunado ganador, pues muchas gracias. El premio al mejor poema recayó en el trabajo Tiempo de Ababaol, escrito por Leonardo Aragón, vecino de Madrid, con 600 euros. Premio al mejor poema para el poema titulado Tiempo de Ababaol, presentado bajo el seudónimo Boreas, que una vez abierta la plica corresponde a don Leonardo Aragón Marín, vecino de Madrid. Premio al mejor poema a un autor local para el poema titulado Puntos Cardinales, presentado con el seudónimo Ellín Sombra y Luz, que corresponde a don Carlos Hernández Millán. Y premio al mejor poema escrito por un menor de edad al poema titulado Poema a un tamborilero sordomudo, presentado bajo el seudónimo Su Esencia Sigue Ahí, y que una vez abierta la plica corresponde a Belén Andújar López, de 12 años de edad y con domicilio en Ellín. Los que peinamos canas lo sabemos muy bien. Salimos del pueblo buscando nuestro vellocino. Yo di muchos tumbos por muchas partes, al final, pues bueno, cada uno llega a su sitio, se asienta y demás, pero esa búsqueda continua del argonauta en mí sigue, a pesar de mis años, y una de mis grandes ideales siempre fue la escritura, al ver cuando podía. Pues bien, cuando me jubilé fue cuando empecé a crear y a escribir. Así llevo ya 11 años después de jubilado escribiendo, y a ver si algún día, como decía el presentador, tengo la posibilidad de publicar alguna cosa. Posiblemente este sea uno de los primeros, no es el primero, pero sí uno de los primeros escritos premiados. El mejor poema local fue para Carlos Hernández con el poema titulado Puntos Cardinales, galardonado con 300 euros.
Yo creo que, aparte del certamen de microrrelatos, la idea de este certamen creo que es una idea acertada. Me ha alegrado esta tarde saber aquí que no se va a quedar aquí, sino que hay más cosas en proyecto, y ojalá esto, bueno, ojalá no, ya está comprobado que no es solamente un punto de llegada, que es un punto de partida y que es el inicio de otras muchas cosas más. Muchísimas gracias. El primer premio en poesía a menores de edad lo ganó Belén Andújar, de 12 años, con 100 euros en material escolar. La joven autora dio una gran lección. Muchas gracias por este premio, y yo quería decir que es muy importante que los niños leamos y entremos en el mundo de la literatura. Si no es para escribir, será para descubrir otras historias de otros autores y disfrutar con ellas. Y el Ayuntamiento de Ellín presentó en esta ocasión, aprovechando el fallo del jurado del concurso Ellín Dos Patrimonios, presentó el recopilatorio del concurso de microrrelatos que se convocó en 2019 con motivo de los 120 aniversarios de la declaración de Ellín como ciudad. El reconocimiento a los autores que en el año 2019 concursasteis en el concurso de microrrelatos Ellín 120 años de ciudad, con la presentación del libro de microrrelatos, que por fin llega. Esto ha sido un poco como un parto, pero por fin lo tenemos aquí. Este es el libro, este es el formato, sencillo, hecho también por gente de Ellín, porque el diseño y la edición la han hecho aquí en Ellín, y agradecer también a la Diputación Provincial de Albacete, pues que ha sido la que nos ha editado el libro. Hubo gran participación y se recepcionaron trabajos de muchas partes de la geografía española e incluso de fuera de nuestras fronteras. Nosotros nos planteamos esa idea de dar o conmemorar los 120 años de ciudad con 12 meses de microrrelatos. Quiero agradecer desde aquí a todos los que participaron en ese concurso de microrrelatos, porque incluso en los últimos meses de ese año nos llegaron microrrelatos de todas partes de España, incluso de fuera de España. Y al final, pues, de ese peregrinaje por los 12 meses del año, con un mes dedicado a cada uno de los aspectos de Ellín, pues el fruto es este pequeño libro. Queríamos reconocer con este pequeño libro, pues el trabajo de esos 13 autores, porque al final fueron 13, que componen este libro de Ellín, Microrrelatos 120 años de ciudad. Esta publicación recopila 12 relatos cortos premiados y una mención especial del jurado, cada uno con una temática relacionada con cada uno de los meses del año y Ellín como telón de fondo. Simplemente recordar que en Navidad la autora fue Julia Jiménez García, con el título Navidad. En el siguiente mes, basado en hechos reales, del autor Pablo Cánovas, que también lo tenemos por aquí, que además es nuestro flamante técnico de patrimonio, con lo cual era un relato bastante bien documentado. El siguiente mes fue El maestro, de Juan Manuel López Marín. El del 4 de abril, en Semana Santa, fue Manuel Sagredo. En el Día de la Cruz, el relato con el título Pleita, de Julia Jiménez García, donde hacía un recorrido, pues, por esa fiesta tan particular nuestra que es el Día de la Cruz. Irene ganó el premio Ellín en fin de curso con el título Mamá me aburro. María Dolores Cifuentes con Cuéntame un cuento, en el mes que dedicábamos a las pedanías, que era el mes de julio. Carlos Valverde, que no ha podido venir, pero que también es uno de nuestros autores reconocidos y reconocibles, aunque más en el tema poético que en el de relato, ganó el de Ellín en verano en el mes de agosto con el título Luces de verano. El madrileño Raúl Clavero Blázquez ganó en septiembre con el título Pasajero, que se refería a la feria. En octubre volvió a repetir Carlos Valverde con Ellín con su patrón, que era dedicado al patrono de Ellín, a San Rafael, con el título Olor a octubre. Irene repitió en noviembre, dedicado al teatro, porque es cuando solemos hacer nuestra muestra de teatro, con el título Azul, donde hacía un recorrido también
con ese fondo del teatro y en cierto modo con alguna alusión velada a nuestro Teatro Victoria. Y finalmente en el mes de diciembre se dio la circunstancia de que Miguel Ángel obtuvo una mención especial del jurado con La ciudad incondicional, que era un recorrido por nuestra ciudad, porque el título del mes de diciembre, que era para culminar el concurso, era Ellín Ciudad. Y el ganador final, que estuve hablando con él el otro día, se excusó el muchacho porque vive en Italia, de no poder venir, que fue Daniel García Rodríguez, con el título Un buen cambio, que también hacía referencia pues a un hecho puntual de nuestra ciudad con el regreso de algunos de esos soldados que habían participado en la guerra de Cuba. Emiliano García Paje envía un mensaje para despedir el curso escolar en el que da las gracias a toda la comunidad educativa por el gran comportamiento en los momentos tan difíciles que se han vivido durante este periodo de pandemia. Hoy acaba el curso y quiero hacer algo que no he hecho otros años como presidente, y es dar las gracias. Las gracias porque todo ha funcionado muy bien. Y este año sí que era importante, es importante siempre, pero más importante que nunca, porque estaba todo el mundo con la lupa puesta. Gracias a todos los docentes y a todos los trabajadores en su conjunto de la comunidad educativa, por supuesto a los padres y madres, por supuesto, sin duda de ningún tipo, a los propios chavales. En realidad el curso ha ido muy bien, mucho mejor de lo que se presumía y de lo que se pronosticaba. Siempre hay gente que se apunta a lo malo y a lo negativo, y creo que más allá de que el curso haya funcionado, no hayamos detenido el progreso, la evolución, el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros chicos, de nuestras chicas, más allá de eso, que es en sí mismo lo más importante, para mí es definitivo, es que además ha ayudado a toda la sociedad a entender que hay que aguantar, que hay que resistir, que tiene que funcionar lo elemental, el comercio, el transporte, la sanidad, las prestaciones sociales y, por supuesto, la educación. Hemos conseguido que no sea un año perdido, hemos conseguido que no sea un año de frustración, y eso os lo agradezco de corazón a todos, porque se notará en el futuro. No sé si lo reconocerán las generaciones que vengan, pero será muy importante poder decir que afrontamos una pandemia de esta envergadura, de esta naturaleza, sin haber renunciado a lo más importante para todos, que es la formación. ¿Se podía dar online? Sí, pero en una sociedad como la nuestra se transmiten muchos más valores viéndonos la cara, mirándonos a los ojos y abrazándonos que realmente de otra manera. Y eso tiene un valor inmenso. Gracias, muchas gracias. Y como ya adelantábamos, vamos a hablar con la policía local para que nos cuente esos controles que comienzan en nuestra localidad, en Ellín, también en pedanías. No se olviden de controles al volante, control de alcohol y drogas y también de velocidad, ya que esos límites máximos cambiaron hace muy poquito a 30 km por hora en todo el casco urbano. Y recuerden, como siempre, precaución al volante y sobre todo la tasa de alcohol y drogas 0,0, porque es la más segura. David Soler, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, Víctor, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vemos aquí toda la dotación, ¿no?, de este material que tenéis en la policía local, pues para que tengamos cuidado al volante, ¿no?, y cumplamos con esa tasa, ¿no?, 0,0, pero bueno, hay unos límites permitidos, la 0,0 es la mejor, pero bueno, tenemos pues eso, el drogotest, que es una dotación, ¿no?, que tenéis desde hace poquito, ¿no?, para controlar que nadie tome ninguna sustancia estupefaciente al volante, ¿no?, y también pues, más conocido, ¿no?, por todos, el etilómetro, ¿no?, el que mide la tasa el detector de alcohol, efectivamente. Bueno, pues aprovechando que se han lanzado estas campañas tan solapadas, que no quiere decir que estemos en campaña que solamente se hagan este tipo de controles
a lo largo de este periodo, ¿no? Se realizan durante todo el año, pero ahora se intensifica un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, pues incrementamos esa presencia que habitualmente estamos manteniendo. Y bueno, al final pasamos unos datos de unas determinadas campañas donde la DGT controla que probablemente este tipo de conductas se producen en estos periodos, con lo cual, bueno, pues nos sumamos a estas campañas y controlamos, por un lado, el alcohol, la presencia de alcohol en el organismo, y por otro, la presencia de drogas. También en este caso, como bien has dicho, controlamos también la velocidad, que desde hace poquito se ha reducido a 30 km/h en todo el casco urbano. Aunque parezca un poco complicado de sobrellevar, sobre todo en las entradas y salidas, bueno, pues es muy conveniente, porque es cierto que esto va a evitar accidentes, ya que la reducción de velocidad supone una amplitud de que el conductor pueda tener reflejos a la hora de reaccionar. Esto viene bien tanto en vías principales como en vías secundarias, que la velocidad máxima era 40 y ahora se ha reducido 10 kilómetros, que aunque parezca poco, a nivel de causar lesiones o causar muertes, es mucho. 10 km/h es mucho. Bueno, entrando un poquito en materia, pues lo que controlamos es la tasa de alcoholemia. Estamos hablando que a partir de 0,60 las diligencias no se tramitarían a nivel administrativo y no sería una simple multa, no se quedaría en una simple multa, que además conlleva una pérdida importante de puntos, de hasta 6 puntos. Sino que se tramitaría en el juzgado. Es decir, esto es un delito con el correspondiente perjuicio que nos conllevaría: tener antecedentes penales y no poder realizar determinados actos de nuestra vida que nos pudiera perjudicar. Eso en cuanto a la alcoholemia. Si bien en cuanto al drogotest, pues lo que estamos haciendo es que la mera presencia de drogas, cocaína, heroína, opiáceos, cannabis, varios tipos de drogas que detecta el aparato, bueno, pues nos dice si el conductor tiene esa presencia en el organismo, y si va conduciendo, bueno, pues se está enfrentando a multas administrativas de hasta 1.000 euros y 6 puntos, y por supuesto a un reproche penal, igual que con la alcoholemia. Es decir, están en la misma ley penal. Y bueno, y recordar que aquí no hay tasa. Aquí no hay tasa, es decir, dependerá, bueno, es un criterio un poco más interpretativo, pero el reproche administrativo será siempre, y el reproche penal dependerá de la influencia que exista en la conducción. Háblanos un poco del desarrollo. Quizá todos conocemos un poco más, ¿no?, el control de alcohol, ¿no?, pero ¿cómo realizáis? ¿Realizáis una, dos, tres, varias pruebas? ¿Cómo es el desarrollo? Y no nos podemos negar o cómo va el tema de hacer el control de alcohol. Bien, Víctor, bueno, pues en primer lugar decirte que la negativa a someterte a este tipo de pruebas, siempre y cuando conduzcas un vehículo, constituye propiamente dicho un delito. ¿Qué quiere decir? Que si te requiere un agente de la autoridad y te niegas, directamente no habrá una sanción, una denuncia, no habrá un delito. Con lo cual nosotros recomendamos, no podemos obligar a nadie a hacer ningún tipo de prueba, pero recomendamos que la hagan, porque la pena, el reproche penal que tuviese, aunque explotásemos el aparato, como decimos muchas veces, será inferior. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Bueno, pues esta prueba, los dos aparatos más o menos tienen similar forma de funcionamiento. Se realizan dos pruebas, como todos conocemos, en aire expirado. En el etilómetro se realizan dos pruebas con un intervalo de 10 minutos y calcula una media ponderada, una media ponderada entre cada soplido. Y finalmente, en función del resultado, se nos emiten unos tickets que se imprimen en esta impresora, que se consideran totalmente fidedignos y con unas garantías, ya que todos los etilómetros y aparatos de este tipo pasan un control metrológico anualmente. ¿Por qué? Porque si dejásemos desde que se fabrica un aparato sin pasar ninguna ITV, ¿no?, probablemente el aparato detectase valores que no se corresponden a la realidad, con lo cual todos los años nos garantizamos que los aparatos funcionen correctamente y que la tasa que arrojan, bueno, pues ciertamente sea fiel a la realidad y garantista para el conductor y para nosotros, que al final no nos arroje una tasa excesiva. En definitiva, que funcionen correctamente los aparatos. Como decía, la prueba exactamente es igual, consiste en dos soplidos en intervalos de 10 minutos, y en el drogotest, en el aparato de drogas, es algo más compleja,
porque bueno, se saca un palo que se restriega por la boca, se coge una muestra de saliva y esa muestra de saliva se introduce en un cartucho que viene preparado para introducirlo en este dispositivo, en el Drogotest. Tenemos aquí, ¿no?, las dos pruebas, ¿no? Que esta es la primera, si la no primera, me que es la que se realiza en la calle, la primera toma de muestras, se realiza con, verás que lleva dos sobrecitos, uno de ellos lo que se hace es se coge la muestra de saliva y el otro es el cartucho. Se introduce la muestra de saliva en el cartucho y lo pasamos al lector. A la máquina. A la máquina. Y en la máquina pues nos dice si se ha consumido o si no se ha consumido determinadas sustancias. Nos salen qué sustancias y a raíz de ahí se hace una segunda prueba, que sería el equivalente a la segunda prueba en este aparato. Esa segunda prueba consiste exactamente igual en una toma de muestras de saliva y la toma de muestras, bueno, pues se sigue un procedimiento un poquito complejo en nuestro caso, pero bueno, se envía al laboratorio, que es donde finalmente nos dicen... ¿Qué es esta, no, David? Efectivamente. Esta es la que va al laboratorio, que es como una especie de... Es un palito, igual que el anterior, es un palito que se introduce en la boca, se impregna de saliva totalmente. De hecho, en algunos casos es bastante costoso que el usuario lo impregne de saliva lo suficiente, pero tiene que haber una muestra de saliva bastante que permita analizarse. Se almacena en unas determinadas condiciones y a partir de ahí es un laboratorio el que nos dice a ciencia cierta cuáles son las cantidades y de qué tipo de drogas estamos hablando. Ahí sí que no hay trampa ni cartón, ¿no? Ahí el laboratorio no falla. Es todavía bastante más seguro y más garantista que, bueno, independientemente de que los dos son muy garantistas, el procedimiento de un laboratorio que nos dice qué sustancia y de un aparato que está verificado, que nos lo ha comprobado en el momento, al final se tramita, bueno, pues una denuncia, como hablábamos antes, en función de si hay influencia en la conducción, se tramita un atestado. Siempre conlleva, ¿no?, procedimiento penal que debería determinar el juez, ¿no?, el tipo de sanción o incluso penas de cárcel, que podría ser el Efectivamente, caso, claro. podría ser. No es lo habitual, pero existe esa posibilidad. Esa posibilidad. Incluso multa o trabajos en beneficio a la comunidad son las penas penales que puede acarrear estos procedimientos, tanto de alcohol como de drogas. No nos olvidemos que están en el mismo precepto del Código Penal, que son los delitos contra la seguridad vial, y bueno, son un riesgo para la circulación. Recordemos aquella época de los años 90, cuando la gente abusaba de todo tipo de alcohol y drogas. Afortunadamente todo eso se ha visto reducido. Hemos visto que el número de accidentes, el número de muertes y el número de todo realmente se ha visto bastante reducido, y bueno, ahora lo que hay que hacer es reducirlo todavía más, darle una vuelta de tuerca a eso, que se canaliza a través de estas campañas de alcohol, de drogas y de velocidad. Velocidad también, David. ¿Cómo va desde que se implantó esa velocidad máxima a 30? ¿Estáis viendo que se cumple, no se cumple? Bueno, siempre hay infractores, por supuesto. Siempre hay infractores. Entonces, bueno, pues es cierto que hay vías que es más complicado de respetar este límite de velocidad, que ciertamente son las vías donde más se debería respetar. Con lo cual, al final nos encontramos con una situación... Quizá lo que eran las antiguas vías interurbanas, ¿no? Correcto. Que llevamos las carreteras. Efectivamente. Entonces, estamos viendo cómo socialmente está poco aceptado. Nos gusta mucho correr. A los españoles los españoles y los jóvenes vamos hoy en día de aquí para allá, de allá para acá, y cuanto más rápido mejor. Con lo cual, eso tenemos que aprender a frenarlo, porque, bueno, pues las denuncias se reduce el límite, no se aumentan los importes, pero sí disminuyen los tramos. Con lo cual, si antes incrementar en 20 km por hora era una sanción, ahora incrementar en 20 km por hora probablemente sea la misma sanción, pero no es la misma velocidad. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es cierto que tenemos que tenemos que ir acostumbrándonos y poco a poco pues ir respetando esto, porque al final no solo nos duele en el bolsillo, eso es lo de menos, como decimos siempre desde Policía Local, que tocar el bolsillo no nos gusta a ninguno, pero nos gusta menos que nos toquen vidas, que nos toquen daños o que nos toquen lesiones. Al final eso es lo que tratamos de evitar. Desde que se publicó en el Boletín Oficial, si no me equivoco, en octubre del año pasado, ¿no?, que esto se iba a implantar en los municipios
municipios, había varias argumentaciones. Una es la concepción nueva, ¿no?, que tenemos que tener de los municipios, darle más protagonismo a los peatones, bicicletas y bueno, otros tipos de vehículos con los que convivimos. Ahora mismo está el boom, ¿no?, de los patinetes eléctricos también. Y a mí el argumento que es irreprochable es que se reducen porcentualmente, un porcentaje bastante alto, las muertes. Y para mí ese argumento es irreprochable, por mucha molestia que nos cause a los conductores, por muy mal, ¿no?, que les siente a algunos coches, que también he escuchado argumentos que se dicen que mecánicamente, ¿no?, el coche se resiente más, pero si se reduce la mortalidad, es un argumento para mí impepinable, ¿no? Efectivamente, ahí no tenemos ni trampa ni cartón. Sabemos que la reducción de velocidad implica un aumento de posibilidad de reacción, y muchos accidentes se producen porque no llegamos a tiempo a reaccionar, a frenar o a esquivar el coche que va delante o a ver el peatón que me ha salido de repente, y reduciendo esta velocidad se aumenta ese tiempo de reacción, que al final es lo que al conductor le da la capacidad de prevenir el accidente. Y luego, por otro lado, como bien has dicho, pues están surgiendo otras formas de movilidad, y en la autonomía de la administración local y de los ayuntamientos, pues efectivamente se nos ha dado potestad, ya la teníamos, pero ahora se ha reforzado un poquito más a la hora de regular el tráfico en el casco urbano. Sobre todo, pues estamos viendo cómo hay patinetes, el peatón, la gente está más concienciada de la contaminación, prefiere ir andando, prefiere ir en bicicleta, prefiere no gastar el coche, porque al final el coche te puede suponer una denuncia por estar mal estacionado. Evidentemente que nosotros hacemos nuestro trabajo y pretendemos que todo el mundo vaya rodado, el tráfico que vaya rodado, con lo cual al final están surgiendo esas nuevas formas de movilidad que tienen no solo que ser reguladas, sino que ser respetadas por el resto de usuarios de la vía. Y también como peatones, quizá en los lugares que no son muy grandes, ¿no? Pues hablamos de Hellín o otros municipios de la comarca, estamos muy acostumbrados a no usar los pasos de peatones, excepto en grandes calles donde suele haber mucho tráfico, ¿no? Nos confiamos mucho, ¿no? Conocemos el municipio y nos confiamos un poco y no cruzamos siempre por los pasos de peatones. Es más, estamos viendo unos planos que grabamos de diferentes vías de Hellín y se veía justo un peatón que no cruzaba por ese paso de peatones. Y bueno, también añadirte que se veía el paso de peatones, que estaba muy cerca, por cierto. Esa conducta también es sancionable, no solo reprochable a nivel social, bueno, no respetamos las normas, no, también es sancionable y puede llevar hasta multar de 200 euros, incluso si tenemos un accidente y no estamos cruzando por el sitio adecuado, también tenemos nuestra responsabilidad. Al fin y al cabo, las señales están para cumplirlas. Vivimos en un mundo ciertamente democratizado, con muchas leyes, con muchas... No sé, podemos viajar hoy en día a otros países donde comprobamos que no existen señales de tráfico, y eso es un caos, es un auténtico caos. Entonces, ni tanto, y sí tan calvo en este caso, ¿no? Porque sí que conviene, tanto a nivel de peatón, de vehículos, evidentemente nos llama más la atención que un vehículo entre por una dirección prohibida, que un peatón no cruce por el paso de peatones, y sin embargo son reprochables las dos conductas. Así que peatones también tienen que ponerse las pilas y su educación vial aumentarla, que nosotros estamos en la policía local encantados de ayudarle, no solo a enseñar a cruzar pasos de peatones desde que son bien pequeñitos, sino incluso en un nivel más adulto, cuando ya empiezan a hacer uso de vehículos a motor, ciclomotores, etcétera. Siempre estamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. David, aunque hayamos dado algunas de las claves, ¿qué argumentos dais desde la policía cuando se dice que este tipo de campañas son meramente recaudatorias, que reducir el límite de velocidad también es recaudatorio? ¿Qué argumentos les podemos dar a los ciudadanos? Recaudatorio no es, porque lo hacemos todo el año. Entonces no es de ningún tipo recaudatorio, simplemente las estadísticas nos dicen que en este tipo de fechas la DGT tiene controladas estas campañas para prevenir, o bueno, pues ahora se realizan a principios de verano porque viene todo el verano, muchos desplazamientos. La gente tiene que estar concienciada, tenemos que saber que el coche es una máquina de matar. Un vehículo es una máquina de matar. Sin duda. A partir de ahí nosotros tenemos que trabajar en la prevención. A mí me encantaría poder denunciar sin cobrar ni un duro, sin decirle a la gente, esta denuncia te cuesta tanto. Me encantaría coger y quitarle el coche directamente. Coche, una semana sin coche.
No podemos porque no, eso es un punto de vista un poco personal, pero bueno, la ley es la que es. Son denuncias e incluso también se puede quitar el coche. En estos casos, por ejemplo, que estábamos hablando, nos podemos quedar sin coche si no tenemos un conductor habilitado. Si en ese momento vamos solos, damos 0,80 en una alcoholemia, hacemos las diligencias, va a ir al juzgado, ¿y qué pasa con el coche? Nos quedamos sin coche si no hay nadie. Ya veremos luego cómo lo solucionamos. La pérdida de puntos que perdías el carnet. Efectivamente, el reproche penal va a suponer siempre que nos quiten el carnet. Sin embargo, en la denuncia administrativa, en la infracción administrativa, nos quitarán puntos, nos inmovilizarán el vehículo y al final es un caos. Pero bueno, no es tanto el tema económico, el aspecto económico al que la gente le da mucha importancia, sino la seguridad vial. La gente que probablemente haya tenido un caso cercano, probablemente sienta más y sepa más que la vertiente económica no es importante y que con 1.000 euros que puede costar una denuncia no se pague la vida del hijo que perdió o del hijo que salió aquella noche sin beber y se chocó con uno que sí que había bebido, y con lo cual es complicada esa situación. No es para nada recaudatorio y se hace durante todo el año, con lo cual animamos a que la gente pase, sople, se le realice la prueba de drogas, siempre y cuando sea en un control, evidentemente, y no en un accidente. Y no es para nada recaudatorio. Desde Policía Local no consideramos que sea así, porque no hay ningún incentivo económico que nos haga decir, bueno, pues denunciamos más. No, para nada. Hacemos nuestro trabajo y nosotros tenemos el mismo aliciente, hagamos una o hagamos 50. Además, como decías, el coche es un arma mortal y si ya sumamos velocidad, alcohol o drogas, pues se multiplica. El combo perfecto. Y si ya yendo bien a veces pasan cosas indeseadas y cumpliendo todas las normas, pues cuanto más si utilizamos todos estos factores, ¿no?, que aumentan exponencialmente el riesgo. David, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado pues cómo vais a realizar estas campañas de alcohol, drogas y también de velocidad, y muchas gracias como siempre por trabajar por nuestra seguridad, que es lo más importante. Muchas gracias a todos, gracias a todos los espectadores, y nada, esperamos que reporte esa conciencia, que es lo que tratamos de conseguir, y agradeciendo a todos los ciudadanos que participen y que todos al final somos uno y esta sociedad la creamos entre todos, con lo cual unos por otros trabajamos todos por y para la ciudadanía. Muchas gracias, Víctor. Y recuerden siempre, al volante la mejor tasa es la 00, tanto de alcohol como de drogas, y la velocidad, vamos a cumplir las normas, porque más vale perder 5 minutos en la vida que la vida en 5 minutos. Muchas gracias a todos por haber estado un día más con nosotros y que sean felices.